¿Motor de gasolina o motor diésel? Esta es una de las dudas más comunes para quienes quieren comprar un coche nuevo o de segunda mano. Y aunque hoy en día los coches eléctricos están ganando terreno, la mayoría de los conductores siguen eligiendo entre estos dos clásicos del mundo del motor. En este vídeo, vamos a analizar las diferencias entre el motor de gasolina y el motor diésel, sus ventajas, desventajas, y qué tipo de conductor se beneficia más de cada uno. Para entender bien por qué existen estas dos tecnologías, tenemos que viajar un poco al pasado. El motor de gasolina fue inventado en 1876 por Nikolaus Otto, un ingeniero alemán que revolucionó el mundo con su motor de 4 tiempos. Este invento permitió que los coches fueran más pequeños, más prácticos y más accesibles que los enormes motores a vapor que existían en la época. La gasolina, derivada del petróleo, se convirtió rápidamente en un combustible ideal, ligera, fácil de encender y con un buen poder energético. Por eso, desde los primeros coches de marcas pioneras como Benz, Peugeot o Ford, los motores de gasolina se hicieron populares en casi todo el mundo. El motor diésel, en cambio, nació unos años más tarde, en 1893, gracias a Rudolf Diesel. Su idea era crear un motor más eficiente, pensado para usos industriales, barcos y trenes. Por eso, desde el principio, el diésel se asoció más a vehículos pesados, mientras que la gasolina se orientó a los coches ligeros y deportivos. Así que, desde hace más de un siglo, tenemos esta especie de competencia entre ambos combustibles. Para entender por qué los motores de gasolina tienen ciertas ventajas, hay que ver cómo funcionan. El motor de gasolina utiliza lo que llamamos el ciclo Otto de 4 tiempos. Primero, admisión. El pistón baja y entra una mezcla de aire y gasolina. Segundo, compresión. El pistón sube y comprime esa mezcla. Tercero, explosión. Una chispa de la bujía enciende el combustible y genera la explosión que empuja el pistón hacia abajo. Y cuarto, escape. Los gases quemados salen por la válvula de escape. Este proceso ocurre cientos de veces por minuto en cada cilindro, y gracias a él, el coche se mueve. Lo interesante es que la gasolina es un combustible que se quema rápido y de manera explosiva, lo que da una respuesta inmediata al pisar el acelerador. Esa sensación de alegría y de aceleración rápida es lo que tanto gusta en los coches de gasolina. Además, al tener bujías que controlan la chispa, el motor de gasolina suele ser más suave, más silencioso y con menos vibraciones que un diésel. Durante décadas, el motor de gasolina fue la norma en casi todos los coches de calle. Pero no se quedó igual, fue evolucionando para adaptarse a los nuevos tiempos. En los años 80 y 90, aparecieron las inyecciones electrónicas, que sustituyeron a los carburadores y mejoraron la eficiencia. Más tarde, llegaron las turbos de baja cilindrada, que permitieron sacar más potencia de motores más pequeños, reduciendo consumos. Hoy en día, muchos coches de gasolina incluyen tecnologías como la inyección directa, los sistemas híbridos o el start-stop, que apaga el motor en los semáforos para ahorrar combustible. Todo esto ha hecho que el motor de gasolina siga siendo competitivo frente al diésel, y en algunos casos, incluso frente al eléctrico. Ahora vamos a la parte interesante. ¿Por qué elegir un motor de gasolina? Aquí te dejo sus principales ventajas. Primero, la conducción es más suave y silenciosa. Los motores de gasolina vibran menos y hacen menos ruido. Esto se nota mucho en ciudad, donde los trayectos suelen ser cortos y frecuentes. Segundo, tienen mejor respuesta al acelerar. Si te gusta sentir el coche cuando pisas el pedal, el gasolina tiene una aceleración más viva y deportiva. Tercero, el precio de compra suele ser menor. Un coche de gasolina suele ser más barato que su equivalente en diésel. Cuarto, el mantenimiento es más económico. Reparar un motor de gasolina suele costar menos, ya que tiene menos piezas de alta presión, como inyectores diésel o turbos más robustos. Quinto, hay menos restricciones en ciudad. En muchos países, los coches diésel antiguos tienen limitaciones para entrar en zonas urbanas, pero los gasolina
Incluso siendo más viejos, suelen tener más facilidades. Sexto, son ideales para trayectos cortos. Si usas el coche para ir al trabajo, hacer recados o moverte dentro de la ciudad, el motor de gasolina es más adecuado. El diésel, en cambio, sufre en recorridos cortos, porque necesita más tiempo para alcanzar su temperatura óptima. Y séptimo, emiten menos partículas contaminantes. Aunque ambos contaminan, el motor de gasolina genera menos partículas sólidas y menos óxidos de nitrógeno que el diésel tradicional. Si pensamos en motores de gasolina, seguramente se nos vengan a la cabeza varios coches míticos. Por ejemplo, el Ford Mustang, un clásico americano que se hizo famoso por su rugido de gasolina. También el Honda Civic Type R, un compacto japonés que demuestra cómo un gasolina puede ser ágil y potente. No podemos olvidar el Mazda MX-5, ligero, divertido y con un motor que responde al instante. Y claro, el Toyota Corolla, uno de los coches más vendidos del mundo, siempre confiando en motores gasolina fiables. Todos estos modelos muestran que el motor de gasolina no solo sirve para coches normales de ciudad, sino también para deportivos y para coches que buscan un equilibrio entre consumo y diversión. Aunque el futuro parece ser eléctrico, el motor de gasolina todavía tiene mucho que ofrecer. Hoy en día, muchas marcas lo están combinando con sistemas híbridos para reducir consumos y emisiones. Esto significa que probablemente veremos motores gasolina híbridos durante muchos años más, sobre todo en coches urbanos y deportivos. Incluso marcas de lujo como Ferrari, Porsche o Lamborghini siguen confiando en motores de gasolina, porque ofrecen sensaciones que los eléctricos todavía no consiguen igualar. En la primera parte hablamos de los motores de gasolina, su historia, funcionamiento y principales ventajas. Hoy toca la segunda parte, el motor diésel. En este vídeo descubrirás qué lo hace especial, cuáles son sus mayores fortalezas, sus desventajas frente a la gasolina y la gran conclusión final, que puede ayudarte a decidir qué motor elegir para tu próximo coche. Prepárate porque el diésel no solo ha movido coches, sino también camiones, barcos y hasta trenes durante más de un siglo. El motor diésel utiliza un principio distinto al de la gasolina. En lugar de usar una chispa de bujía para encender el combustible, lo que hace es comprimir aire a muy alta presión dentro del cilindro. Esa compresión lo calienta tanto que, cuando se inyecta el diésel, este explota de manera espontánea. Esto provoca una combustión más lenta, pero con más fuerza, lo que se traduce en un par motor muy alto. Por eso los motores diésel son perfectos para mover vehículos pesados y para mantener velocidades constantes con poco esfuerzo. ¿Por qué elegir un diésel? Aquí tienes sus principales ventajas. Primero, consumo más bajo en carretera. Un coche diésel puede ahorrar entre un 20 y un 30% de combustible frente a un gasolina en trayectos largos. Segundo, mayor par motor. Esto significa que tienen más fuerza a bajas revoluciones. Ideal para adelantar, remolcar y subir pendientes con facilidad. Tercero, durabilidad. Los motores diésel suelen estar diseñados para resistir más kilómetros. Es normal ver coches diésel con 300.000 kilómetros o más en buen estado. Cuarto, más autonomía. Gracias a su bajo consumo, un depósito de diésel puede durar muchos más kilómetros que uno de gasolina. Y quinto, mejores para trabajos pesados. Camiones, furgonetas, tractores y todoterrenos suelen usar diésel porque necesitan fuerza y resistencia. Sin embargo, no todos son ventajas. El diésel también tiene puntos débiles importantes. Primero, es más ruidoso y con más vibraciones. Aunque han mejorado mucho, todavía son menos suaves que los gasolina. Segundo, el precio de compra suele ser más alto. El mismo coche suele costar más en versión diésel que en gasolina. Tercero, el mantenimiento es más caro. Los inyectores, turbos y filtros de partículas son más delicados y caros de reparar. Cuarto, las emisiones contaminantes. Aunque consumen menos, generan más partículas y óxidos de nitrógeno, que afectan a la calidad del aire en las ciudades. Quinto, las restricciones urbanas.
En muchos países, los diésel antiguos tienen prohibido entrar en zonas de bajas emisiones. Y sexto, no son ideales para trayectos cortos. El diésel necesita que el motor alcance temperatura óptima para funcionar bien. Si lo usas en ciudad y en trayectos cortos, puede dar problemas en el filtro de partículas. Ahora que conocemos ventajas y desventajas de cada uno, vamos a compararlos en los puntos clave. En cuanto al consumo, el diésel gana en carretera, el gasolina, en trayectos cortos. Si hablamos de precio, el gasolina es más barato al comprar y al mantener. En durabilidad, el diésel suele durar más kilómetros. En conducción, el gasolina es más suave y deportivo. Sobre restricciones, los diésel tienen más limitaciones en ciudades. Y en autonomía, el diésel permite viajar más sin repostar. En resumen, cada motor tiene su terreno ideal. El diésel no solo ha sido popular en camiones y furgonetas, también en coches icónicos, Volkswagen Golf TDI, un compacto que hizo famoso el diésel en Europa. BMW Serie 3 Diesel, combina deportividad y eficiencia en carretera. Mercedes-Benz Clase E Diesel, un clásico de los taxis europeos, por su fiabilidad y autonomía. Land Rover Defender Diesel, un todoterreno duro, pensado para trabajos exigentes. Estos modelos demuestran que el diésel fue, durante décadas, la opción preferida de quienes buscaban recorrer muchos kilómetros con un solo depósito. El futuro del diésel es más incierto que el de la gasolina. Muchos países ya están aplicando normas estrictas para reducir sus emisiones, y en algunos casos incluso, planean prohibir su venta en un futuro cercano. Sin embargo, el diésel sigue teniendo un papel muy importante en vehículos de transporte, camiones y maquinaria pesada. Además, los fabricantes han mejorado sus sistemas con filtros de partículas y AdBlue, reduciendo bastante la contaminación. Es probable que el diésel se mantenga vivo en el sector profesional y en algunos SUVs grandes, pero cada vez menos en coches urbanos. Llegamos a la pregunta clave: ¿gasolina o diésel? Si conduces principalmente en ciudad, trayectos cortos y buscas suavidad, el gasolina es mejor para ti. Si haces muchos kilómetros en carretera, necesitas potencia para cargas o valoras recorrer más con menos combustible, el diésel es tu opción ideal. Y si piensas en el futuro, quizás debas considerar un híbrido o eléctrico, porque son tecnologías que cada vez dominan más el mercado. En resumen, no hay un motor mejor en todo. El gasolina te da deportividad, suavidad y menos restricciones en ciudad. El diésel te ofrece eficiencia, potencia y resistencia en largos recorridos. La elección depende de ti, de tu estilo de vida y de cómo uses el coche. Déjame en los comentarios, ¿qué prefieres tú, gasolina o diésel? Si te gustó esta segunda parte, dale like, comparte este video y suscríbete a Todo Gas X para no perderte más contenido del mundo del motor. Nos vemos en la próxima y recuerda, la pasión por los coches nunca muere.